Hermanos, nos hemos reunido en este Viernes Santo en el silencio y la oración para conmemorar la muerte gloriosa de Jesús en la cruz. El amor de Dios no puede llegar a más, el pecado del hombre tampoco. Hoy, nuestros pensamientos deben estar fijos en Cristo crucificado. Ante Él, ante su entrega total, estamos aquí movidos por la fe, la admiración y el amor, para expresarle nuestro agradecimiento porque Él nos amó hasta el fin y nos redimió desde la cruz, de la muerte y el pecado. En profundo silencio, pongámonos de pie para recibir al sacerdote que preside esta celebración. Nos ponemos de pie. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gracia y de tu gran misericordia, y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra. Este poema del profeta Isaías escribe la pasión salvadora y gloriosa del siervo del Señor. Sobre él cayó los pecados de todos los seres humanos. Para nosotros, esta profecía, escrita muchos años antes de Cristo, nos habla de Jesús el Cristo. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se les reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida.
sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras indignidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la aniquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contando entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En su abandono en la cruz, el Señor Jesucristo clamó a Dios con las palabras del Salmo 30. Hoy hacemos nuestra esa plegaria para dirigirnos al Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me has defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. En tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido.
Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, que nos señaló y nos abrió el camino hacia la salvación, pasó por todos los sufrimientos y debilidades humanas, menos el pecado. Cristo es el sumo sacerdote, con Dios y entre nosotros. Escuchamos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, su sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes con la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era el Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significaba obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos el relato de la Pasión según San Juan. Esta es una continuación de la última cena y del discurso de despedida. Un tema predominante es el de la hora de Jesús. Ponemos atención a esta gran lección de generosidad. Nos ponemos de pie para escuchar el relato de la pasión de Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con su discípulo al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces, Judas, al frente de un destacamento de soldados y de la guardia designado por los sumos sacerdotes
y los fariseos. Llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije, soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era como conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice. Mientras Pedro permanecía fuera en la puerta, el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portería e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les dije. Ellos saben bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofeteada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él se negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás
Llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder allí participar de la comida de la Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así se debía cumplir lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato les dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Cuando Pilato mandó entonces azotar a Jesús, los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gálgata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban:
Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se le entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como la túnica no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestidura y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y acerca de ellos al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo lo recibió en su casa. Después que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Silencio, nos ponemos un momentito de rodillas. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque era sábado, era muy solemne.
Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán que ellos mismos traspasaron. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente con temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Pero también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con venda, agregándole la mezcla de perfume, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar lo crucificaron. Había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Este día está marcado por el silencio. Porque es el silencio el que nos ayuda a pensar, es el silencio el que nos ayuda a reflexionar. Es el silencio, sobre todo, el que nos ayuda a contemplar, ¿no? Porque la contemplación tiene esa disposición del corazón donde uno puede acercarse al misterio, en este caso al misterio de la muerte de Jesús, pero acercarse con delicadeza, acercarse a la santidad de lo que se nos quiere revelar. Contemplar es como Moisés cuando se descalzó para acercarse a la zarza ardiente. Por eso, gran parte de esta liturgia se desarrolla de esa manera, en silencio. Y como decía en la misa de anoche, de la última cena del Señor, esta es una única celebración que comenzó ayer y va a terminar recién mañana con la bendición solemne que recibimos por celebrar la Pascua y alegrarnos con Jesús resucitado. Hoy nos toca hacer esta memoria de la muerte de Jesús. Memoria, por supuesto, de lo que pasó, como hemos reflexionado durante todos estos días. Pero también este misterio se actualiza, es decir, Jesús en esa única muerte vuelve a entregarnos a cada uno de nosotros su gracia redentora, su gracia salvadora. Que todo ese tormento que vivió el Señor, como lo hemos escuchado en el relato de la Pasión, hoy para nosotros tiene, aparte de estas gracias, muchas otras. Aquellas que seguramente nuestro corazón va necesitando, aquellas que seguramente vamos buscando y queremos de Dios. El relato de la Pasión, Juan lo compuso de tal manera que está pensado, y los grandes libristas y teólogos han descubierto esto y lo muestran,
está pensado como si fuera una obra de teatro. Por eso este relato del Evangelio, esta parte, sobre todo del Evangelio de Juan, a diferencia de nosotros, pero sobre todo el Evangelio de Juan, es muy fácil representarlo. De acá es donde surge lo que conocemos a veces como el Vía Crucis viviente, porque está escrito todo el guión. Está el personaje principal, los personajes secundarios, las escenas, los diálogos, las distintas ambientaciones, porque Juan lo pensó así, como una especie de obra de teatro, una obra que está marcada por el drama, por la tragedia, porque es el Salvador que muere sufriendo todo lo que sufrió, lo que hemos escuchado. En esta obra, en este drama que nos relata Juan, que nos relata el evangelista, manifiesta dos cosas básicas, muchas otras, aquello que vamos descubriendo en nuestro corazón, pero dos cosas sobre todo. Por un lado, hasta dónde puede llegar la crueldad, la malicia del corazón de los hombres cuando están sin Dios. Porque la pasión podría haber sido evitada si nos hubiéramos acercado al Señor y hubiéramos hecho caso al Padre, que en cada momento nos decía, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pasó el bautismo, pasó la transfiguración antes de que Jesús entre en Jerusalén, y después celebramos nosotros ahí el Domingo de Ramos. O sea, en esas grandes teofanías, en esas grandes manifestaciones del Padre, había una idea. Por un lado, presentar a Jesús como el Hijo amado, el Hijo de la promesa, y un pedido: escúchenlo. Podemos buscar en la Biblia de arriba, abajo, de izquierda a derecha, y en ningún lugar el Padre dice: este es mi Hijo amado, crucifíquenlo. Los que gritaban crucifíquenlo era el pueblo que estaba reunido en la plaza pidiendo la muerte de Jesús, pero no el Padre. Por eso Juan, cuando compone su Evangelio, nos hace ver hasta dónde llega la crueldad de los hombres cuando están alejados de Dios. Y eso no pasó ahí, porque si miramos a nuestro alrededor, si nos detenemos un poco en las noticias que vamos escuchando, vemos que esa crueldad del hombre sin Dios, del hombre que se deja llevar por el pecado, sigue presente con gran fuerza. Las enemistades, las guerras, la manipulación genética, el deseo de exterminio de la vida, comenzando por el aborto. Y así la lista sigue, podemos estar y nos va a encontrar la vigilia pascual acá, y nuestra lista puede seguir. Eso quiere mostrarnos Juan. Por eso nos parece cruel. Pero esto que acabamos de leer no es nada con lo que vivió Jesús por el corazón duro del hombre. Eso por un lado. Pero por otro lado también Juan nos muestra, frente a esa crueldad del corazón del hombre sin Dios, nos muestra la infinita misericordia y el infinito amor de Dios manifestado en Jesús. Porque es Jesús que decide asumir la cruz. Es Jesús el que acepta llegar a ese momento. Es Jesús que frente a los hombres que no quisimos escuchar, Él avanza. Él avanza y carga con la cruz y la asume de tal manera, la abraza de tal manera que muere clavado en esa cruz. Ese es el amor infinito de Dios, que supera toda crueldad, que desborda y supera infinitamente todo pecado, que es posible aún ese corazón más duro, cuando contemplamos esto y nos abrazamos también con Jesús a la cruz, puede transformar las durezas más profundas de nuestro corazón.
y abrirnos a algo nuevo. Por eso, en cada signo, en cada gesto que vamos desarrollando en esta celebración, dejémonos abrazar por la entrega de Jesús. No es casual, porque si bien la crucifixión se daba así, pero no es casual que en la crucifixión la imagen de Jesús es un Jesús crucificado con los brazos abiertos para abrazarnos, para recibirnos ahí, para sostenernos tal vez en ese momento de fragilidad, de dolor, en la que parece que tocamos fondo. Ahí en esa cruz el Señor nos está abrazando. Y esa voz secreta interior que nos regala el silencio de la contemplación nos dice: ánimo, fuerza, yo ya vencí la cruz, ya vencí la crueldad de los hombres. Yo soy tu Salvador y tu Redentor. Por eso, en estos signos sencillos que vamos a tener en la celebración, experimentemos el abrazo misericordioso y amoroso de Jesús. Hoy, ante Jesús que da la vida por la humanidad entera, nuestra oración debe ser más intensa para que a todos llegue la vida que nace de la cruz. Unámonos ahora en oración para que el fruto de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz llegue a todos. A cada oración respondemos amén. Por la Santa Iglesia recemos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la protege en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, recemos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese en la fe guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Recemos también por nuestros obispos Jorge, por los presbíteros, en especial por nuestro sacerdote, Padre Marcelo, y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con tu ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecumenos, recemos también por los catecumenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y le manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos de la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, recemos también
por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido congregados por el mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, recemos por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Cristo, recemos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Dios, recemos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, recemos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y su corazón según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, recemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimentos a los que padecen hambre, libere de las injusticias a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del Señor. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación. Nos acercamos piadosamente para hacer la adoración de la Santa Cruz. Señor, y proclamamos
sobre la cruz engoló. Tu santa cruz adoramos, Señor, y proclamamos tu resurrección. Toda la tierra se alegra en su redención. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo muriendo redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le atravesó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con el Hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del Hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Se prepara el altar para que podamos participar de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy no celebramos la Eucaristía, hoy contemplamos a Jesús muerto en la cruz, mientras esperamos volver a la celebración, a celebrar la Eucaristía en la noche de la vigilia pascual. Pero en esta espera también nos acompaña el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Confiados en el Señor, recemos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida con el Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a comulgar en la Eucaristía que la celebramos ayer en la espera de la gloriosa resurrección. bendice nuestros hogares. Derrama tu preciosísima sangre sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Libéranos y protégenos de todo peligro, de todo mal, de todo aquello que nos puede dañar en el cuerpo, el alma o el espíritu. Con tu preciosísima sangre derramada en la cruz, aleja todo aquello que nos pueda dañar como sociedad.
Aleja todo aquello que nos pueda dañar como familia. Aleja toda acción del maligno y del demonio sobre nuestra localidad. Que podamos alegrarnos con la gloria de la resurrección, de saber de que tú estás en medio de nosotros, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.